Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Agustín, pero no es mi nombre real. Lo cambié por seguridad, después de lo que viví en la selva maya. No puedo revelar mi identidad ni la de mis compañeros, pero puedo contarles lo que nos pasó. Tal vez así pueda encontrar algún consuelo a esta pesadilla. Era un día caluroso de agosto de 1993, cuando recibimos la orden de ir a un pueblo cercano a la frontera con Guatemala. Se había reportado un disturbio en el que habían salido afectados unos 15 pobladores, algunos asesinados y otros gravemente heridos. Nos dijeron que era una misión de rutina, que solo teníamos que capturar al responsable y llevarlo ante la justicia. Éramos un grupo de 10 militares, todos con experiencia y entrenamiento. El capitán era Luis, un hombre serio y disciplinado, que siempre seguía las reglas al pie de la letra. El teniente era Pedro, un tipo simpático y bromista, que siempre trataba de animarnos con sus chistes. Los demás éramos soldados rasos: Juan, Carlos, Miguel, José, Andrés, Diego, Marco y yo. Cada uno tenía su propia historia, su propia razón para estar ahí. Algunos querían servir a su país, otros buscaban una mejor vida, y otros simplemente no tenían otra opción. Nos subimos a una camioneta militar y nos dirigimos al pueblo. El viaje duró unas 4 horas, durante las cuales no hablamos mucho. Solo escuchamos la radio, que transmitía las noticias del día, las elecciones estatales en el Estado de México y el triunfo de la selección mexicana de fútbol en la Copa de Oro. Nada que nos interesara demasiado. Llegamos al pueblo alrededor de las 10 de la mañana. Era un lugar pequeño y humilde, rodeado de la inmensa selva. La gente nos miraba con curiosidad y recelo, como si no confiaran en nosotros. Entramos a la plaza principal, donde había una escena dantesca: cuerpos ensangrentados tirados en el suelo, casas quemadas y destrozadas, balas y casquillos esparcidos por todas partes. Era evidente que había sido un ataque brutal y despiadado. Nos acercamos a uno de los sobrevivientes, un hombre mayor con una venda en la cabeza y una muleta en la mano. Le preguntamos qué había pasado y quién había sido el autor del crimen. Él nos miró con terror y nos dijo que había sido un hombre solo, pero no un hombre cualquiera. Nos dijo que era un hombre extraño, con una mirada salvaje y una voz ronca. Nos dijo que había llegado al pueblo sin previo aviso y había empezado a disparar a todo lo que se movía. Nos dijo que nadie lo conocía, ni sabía de dónde venía, ni qué quería. El hombre había huido hacia la selva después de causar el caos y la muerte. No le creímos del todo. Pensamos que estaba confundido o traumatizado por lo ocurrido. Tal vez se trataba de algún narcotraficante o guerrillero que buscaba venganza o dinero. Anteriormente habíamos tratado con muchos casos similares, sobre todo en los pueblos, donde es muy común que los hombres de campo realicen este tipo de actos cuando algo perturba su hombría. Íbamos confiados. En el fondo sabíamos que sería fácil encontrarlo y detenerlo. Pero nos equivocamos. El capitán Luis ordenó dividirnos en 2 grupos. Uno se quedaría en el pueblo para ayudar a los heridos y proteger a los civiles. El otro iría tras el sospechoso y lo capturaría, vivo o muerto. Yo fui asignado al segundo grupo, junto con el capitán Luis, el teniente Pedro, Juan, Carlos y Miguel. Nos armamos con rifles, pistolas, granadas y cuchillos. Nos pusimos chalecos antibalas, cascos y botas. Nos llevamos una brújula, un mapa y una radio. Estábamos listos para la acción. Nos despedimos de nuestros compañeros y nos adentramos en la selva, sin saber lo que nos esperaba. Dios bendito, de haber sabido lo que nos esperaba allá adentro, jamás habría entrado.
De haber conocido la leyenda de los sisimites, jamás habría ido a ese lugar maldito. Nos adentramos en la selva con cautela y determinación. Seguimos las huellas del sospechoso, que eran fáciles de distinguir en el suelo húmedo y fangoso. El capitán Luis iba al frente, guiándonos con la brújula y el mapa. El teniente Pedro iba detrás de él, vigilando los flancos con su rifle. Juan, Carlos y Miguel iban en medio, cargando las mochilas con el equipo y las municiones. Yo iba al final, cerrando la marcha y comunicándome por radio. La selva era un laberinto verde y oscuro, lleno de vida y de peligros. Los árboles eran altos y frondosos, formando un techo que apenas dejaba pasar la luz del sol. Las lianas y las enredaderas se entrelazaban entre las ramas, creando obstáculos y trampas. El suelo estaba cubierto de hojas, raíces, piedras y charcos. El aire estaba cargado de humedad y calor, haciendo difícil respirar. Los sonidos de la selva eran una mezcla de silencio y estruendo. A veces, solo se escuchaba el crujir de las ramas bajo nuestros pies, o el susurro del viento entre las hojas. Otras veces, se oía el aullido de los monos, el canto de los pájaros, el rugido de las fieras o el zumbido de los insectos. No sabíamos qué animales nos observaban desde la sombra, o qué amenazas nos acechaban desde lo alto. Avanzamos por la selva durante unas 3 horas, sin encontrar ningún rastro del hombre que buscábamos. Solo vimos algunas señales de su paso, como casquillos vacíos, latas abiertas o restos de comida. Nadie se explicaba cómo había podido sobrevivir tanto tiempo en ese ambiente hostil, sin agua ni refugio. Nos preguntábamos qué lo había llevado a cometer esa masacre en el pueblo, y para ese entonces dudábamos si lo encontraríamos vivo o muerto. También empezamos a notar algunas cosas extrañas en la selva que nos pusieron nerviosos e inquietos. Vimos unas huellas enormes en el suelo que no se parecían a las de ningún animal conocido. Eran como las de un pie humano, pero más grandes y con uñas largas y afiladas. No sabíamos si eran del sospechoso o de otra cosa. Escuchamos unos ruidos extraños en la selva que no se parecían a los de ningún animal conocido. Eran como gruñidos guturales, chillidos agudos o golpes secos. También vimos unas sombras que se movían entre los árboles. Eran como siluetas oscuras y peludas, con unos ojos rojos y brillantes. En ese momento nos pusimos en alerta, pero el capitán Luis nos dijo que no nos preocupáramos por esas cosas, que eran solo fruto de nuestra imaginación o de la paranoia. Nos ordenó que nos concentráramos en nuestra misión y que confiáramos en nuestro entrenamiento y en el equipo. Esta llamada de atención no nos apaciguó. El capitán, para tranquilizarnos, decía que en cualquier momento capturaríamos al homicida. Saldríamos de esa selva y volveríamos a casa sanos y salvos. Pero no le creímos del todo. Sentíamos que había algo malo en ese lugar, algo que nos acechaba y nos quería hacer daño. Y es que, a pesar de que somos hombres valientes, estábamos entrando en un territorio sombrío y desconocido, donde quizá el homicida o los homicidas pudieran volverse más fuertes. Llegamos a una zona donde la selva se abría y dejaba ver una pequeña montaña rocosa y escarpada. En la base de la montaña había una cueva que parecía ser la entrada a un mundo subterráneo. El capitán Luis consultó el mapa y la brújula, y nos dijo que inspeccionáramos la cueva, pues muy posiblemente el sospechoso se encontraba allí refugiado y teníamos que sacarlo. Nos miramos entre nosotros con dudas y temores. No nos gustaba la idea de entrar en esa cueva que se veía oscura y tenebrosa. No sabíamos qué podíamos encontrar ahí dentro, ni si podríamos salir. Pero no teníamos opción. Era nuestra misión, y teníamos que cumplirla. Así que nos armamos de valor y de coraje, y nos dirigimos hacia la cueva. Entramos en la cueva con las armas en alto y las linternas encendidas. La oscuridad era total y el silencio, sepulcral. Solo se escuchaba el eco de nuestros pasos y nuestra respiración.
El aire era frío y húmedo, y olía a tierra y a podredumbre. La cueva era un laberinto de túneles y galerías que se ramificaban en todas direcciones. No sabíamos por dónde ir ni qué buscar. El capitán Luis nos indicó que siguiéramos las huellas del sospechoso, que eran más frescas y profundas en el suelo. El teniente Pedro complementó lo dicho por el capitán y nos advirtió que estuviéramos atentos a cualquier movimiento o sonido sospechoso. Todos asentimos al recibir la orden. En lo personal, yo realmente rezaba para poder salir de allí. Avanzamos por la cueva durante unos 20 minutos, sin encontrar ningún rastro del hombre que buscábamos. Solo vimos algunas señales de su paso, como ropa rasgada, sangre seca o huesos roídos. Nos preguntábamos qué había hecho ahí dentro, qué había comido o bebido, con qué se había enfrentado o defendido. También empezamos a notar algunas cosas extrañas que nos pusieron nerviosos e inquietos. Vimos unas marcas enormes en las paredes, quizá de un oso, aunque en esa zona no había osos. Eran como las de unas garras gigantes que habían arañado la roca con fuerza y furia. No sabíamos si eran del sospechoso o de otra cosa. De repente, escuchamos unos ruidos extraños. Eran los mismos sonidos aterradores que habíamos escuchado con anterioridad. Vimos unas sombras que se movían entre las tinieblas, que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Eran como figuras oscuras y peludas, con unos ojos rojos y brillantes. Nos pusimos en alerta. Llegamos a una zona donde la cueva se ensanchaba y formaba una gran cámara circular. En el centro de la cámara había una hoguera encendida, que iluminaba débilmente el lugar. Alrededor de la hoguera había varias cosas esparcidas. Armas, municiones, comida, ropa, libros. Y también había un cuerpo humano. Era el cuerpo del hombre que buscábamos. Estaba tirado boca abajo junto al fuego, con varias heridas sangrantes en el pecho y la espalda. Tenía el pelo largo y sucio, la barba espesa y gris, la piel pálida y arrugada. Parecía tener unos 50 años, pero podría ser más joven. No llevaba ninguna identificación ni pertenencia personal. No sabíamos quién era ni qué hacía allí. El capitán Luis se acercó al cuerpo y lo volteó con el pie. El hombre estaba muerto, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Tenía una expresión de horror y dolor en el rostro, como si hubiera visto o sufrido algo terrible. El capitán Luis le tomó el pulso y confirmó que no tenía signos vitales. Luego le quitó el rifle que tenía al lado y lo examinó. Es un fusil Kalashnikov modelo 47, de fabricación rusa, dijo el capitán. Tiene el cargador vacío y el cañón quemado. Parece que disparó hasta quedarse sin balas. ¿Contra qué disparó?, preguntó el teniente Pedro. No lo sé, respondió el capitán Luis, pero debió de ser algo muy grande y fuerte para hacerle estas heridas. ¿Crees que fue un animal? Sería lo más obvio, repitió el capitán Luis. Pero no creo que exista por aquí algún animal capaz de hacer esto y recibir la descarga de un Kalashnikov sin dejar rastros de sangre. ¿Entonces qué fue?, preguntó Juan, insistente, reflejando en su mirada un sentimiento que todos nosotros compartíamos en ese momento. El miedo. No lo sé, insistió el capitán Luis. Pero sea lo que sea, debe estar cerca, y debe estar hambriento. En ese momento, escuchamos un rugido ensordecedor que salió de la oscuridad. Un rugido que nos heló la sangre y nos paralizó el cuerpo. Era el rugido de varios seres que en mi vida hubiera visto o imaginado. Y fue en ese instante cuando vimos cómo unas bestias salían de las sombras y se lanzaban sobre nosotros. Eran unas criaturas feroces y peludas que se parecían a los simios, pero con rasgos humanos. Tenían unos 2 metros de altura y unos 150 kilos de peso. Tenían el pelo negro y largo, las manos y los pies grandes y con garras, los dientes afilados y amarillos, los ojos rojos e inyectados en sangre. Eran los llamados sisimites, los habitantes de la cueva, los hijos del fuego.
Los sisimites nos atacaron con una fuerza y una velocidad sobrehumanas. No tuvimos tiempo de reaccionar ni de defendernos. Solo pudimos gritar y disparar al azar, sin acertar ni herir a ninguno. Esas feroces bestias asesinaron a mis compañeros uno por uno, con una crueldad y una hazaña indescriptibles. Si alguna vez han visto cómo un depredador devora a su presa sin el más mínimo remordimiento o lástima, esa es la descripción precisa de lo que ocurrió en la cueva. Yo fui el único que logró escapar de esa masacre. No sé cómo lo hice. Solo sé que corrí como nunca en mi vida. Corrí por la cueva buscando una salida. Después por la selva buscando una salvación. Pero no la encontré. Al menos no en ese momento. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que escapé de la cueva. Desconocía completamente si alguno más de mis compañeros seguía con vida o si los sisimites estaban tras de mí. No sabía nada. Solo sabía que tenía que correr. Y así lo hice, hasta que no pude más. Me quedé tirado en el suelo, jadeando y sudando. Miré a mi alrededor buscando algún signo de civilización o de esperanza. No vi nada. Solo vi la selva, verde e infinita. Me sentí solo y perdido. Me sentí muerto. Entonces escuché una voz. «Agustín, Agustín, eres tú». La voz venía de mi derecha, desde detrás de unos arbustos. Reconocí la voz. Era la voz del teniente Pedro. Me incorporé como pude y vi una figura humana que salía de entre la vegetación. Allí estaba el teniente. Estaba vivo. «Teniente, teniente, soy yo, Agustín», le grité con alegría y alivio. Me levanté y corrí hacia él. Él también corrió hacia mí. Nos abrazamos con fuerza, como dos hermanos que se reencuentran después de una guerra. «Agustín, no sabes cuánto me alegro de verte. Creí que estabas muerto. Yo también creí lo mismo de ti. Y de todos. ¿De todos? ¿Has visto a alguien más?» «No, solo a ti. ¿Y tú?» «Sí, he visto a dos más. A Juan y a Carlos. Están vivos pero heridos». «¿Dónde están?» «Por aquí cerca, en un claro. Los dejé ahí mientras buscaba ayuda o una salida». «¿Y los demás? ¿El capitán Luis? ¿Y Miguel?» «No lo sé. Los perdí de vista cuando los sisimites nos atacaron en la cueva. No sé si lograron escapar o si los mataron. Dios mío». Sentí un nudo en la garganta y unas lágrimas en los ojos. Pensé en mis compañeros caídos, en sus familias, en sus sueños. Pensé en lo injusto que era todo aquello, en lo cruel que era el destino. De repente sentí un escalofrío, pues mi mente no podía dejar de pensar en esas horribles criaturas que parecían sacadas de una película de terror. ¿Qué eran esas cosas, teniente?», dije con voz temblorosa. «No lo sé, Agustín. No lo sé, pero creo que tienen algo que ver con el hombre que mataron en el pueblo. Ese maldito», dije furioso. «¿Qué tendrá que ver con los sisimites? No estoy seguro, pero creo que era uno de ellos. O, al menos, lo fue». «¿Cómo?». «Te lo explicaré luego, Agustín. Ahora tenemos que ir a buscar a los compañeros y salir de esta selva, antes de que los sisimites nos encuentren». «Ojalá que no», dije angustiado. El teniente me tomó del brazo y me guió hacia el claro donde estaban Carlos y Juan. Los encontramos tumbados en el suelo, cubiertos de sangre y vendas. Carlos tenía una herida en el abdomen y Juan tenía una pierna rota. Estaban pálidos y débiles, pero conscientes. Nos vieron y nos sonrieron con alivio. «Agustín, estás vivo. José, Diego, qué bueno verlos», dije con mucha felicidad. Nos acercamos a ellos y les dimos un abrazo. Les pregunté cómo estaban y qué les había pasado. Me contaron que habían logrado escapar de la cueva por otro túnel, pero que los sisimites los habían alcanzado y herido. Aún así, lograron llegar hasta ese claro y se habían escondido entre los árboles. Al igual que yo, no sabían nada de los demás. El teniente Pedro sacó el mapa y la brújula y trató de orientarse. Dijo que la salida más cercana estaba al norte,
a unos cuantos kilómetros. Nuestra única esperanza era salir por allí, siguiendo el curso de un río. Asentimos con la cabeza y nos preparamos para partir. Cargamos a Carlos y a Juan en unas camillas improvisadas con ramas y mantas. Tomamos las armas y las mochilas que quedaban. Dejamos atrás todo lo demás. Salimos del claro y nos adentramos de nuevo en la selva. No sabíamos si los sisimites nos seguían o si nos habían dejado en paz. Solo sabíamos que teníamos que intentar salir. Caminamos por la selva durante unas 2 horas, sin descansar ni hablar. Solo caminamos con la mirada fija en el horizonte y el corazón acelerado, con la esperanza de ver el río y la salvación. Y al fin lo vimos. Vimos el río, ancho y caudaloso, que brillaba con el sol del mediodía. El puente, de madera y metal, cruzaba el río y conectaba con una carretera. Y esta, a su vez, con el pueblo, pequeño y humilde, pero lleno de vida y color. Nos llenamos de alegría y emoción. Nos dirigimos hacia el puente con la esperanza renovada. Pero no llegamos. Los sisimites nos alcanzaron. Salieron de la selva como una manada de lobos hambrientos. Eran decenas, quizás cientos de criaturas feroces y peludas. Tal vez estoy exagerando con los números, pero en ese momento un miedo brutal se apoderó de mí, y no dimensionaba nada. Solo veía, aterrorizado, que esas criaturas se parecían a los simios, pero con rasgos humanos. Aquellas bestias nos atacaron con una fuerza y una velocidad sobrehumanas. No tuvimos tiempo de reaccionar, ni de defendernos. Solo pudimos gritar y disparar al azar, sin acertar ni herir a ninguno. Afortunadamente aquel día había salido a misión tocado por Dios. No sé cómo lo hice, pero logré sobrevivir al ataque de los sisimites. Tal vez fue por suerte, tal vez por destino, tal vez por algún milagro. Solo sé que cuando los sisimites se abalanzaron sobre nosotros, yo caí al suelo y rodé hasta el borde del puente. Me agarré con fuerza a una de las vigas de metal y me quedé colgando sobre el río. Los sisimites no me vieron ni me sintieron. Estaban ocupados devorando a mis compañeros. Vi cómo los sisimites destrozaban a mis compañeros con sus garras y sus dientes. Vi cómo les arrancaban la carne y les bebían la sangre. Realmente sentí una enorme pena que me invade hasta la fecha, pero dolorosamente no pude hacer nada por ellos, más que mirar y sufrir por su pérdida. Fue macabro y sorprendente ver cómo en cuestión de un par de minutos, aquellas criaturas acabaron con mis compañeros devorándoles hasta los huesos, y después como si nada se alejaron de la escena. Algunos volvieron a la selva, otros se metieron en el río. Por mi parte, aproveché que los sisimites se habían ido y me solté de la viga. Caí al río y me dejé llevar por la corriente. El agua estaba fría y turbia, pero me limpió las heridas y me refrescó el cuerpo. El río estaba lleno de peligros, pero me alejó de los sisimites y me acercó al pueblo. El río fue mi salvación. Nadé por el río durante unos 15 minutos, hasta que llegué a la orilla del pueblo. Salí del agua y me arrastré hasta la tierra firme. Estaba exhausto y adolorido, pero estaba vivo. Estuve un buen rato recostado, recuperando fuerzas y asimilando lo que había ocurrido. Por una parte, me encontraba contento, pues recordaba a mi familia. Podía abrazar de nuevo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Por otra parte, sentía mucha tristeza por mis compañeros caídos y su triste final. Quizá por la adrenalina, no me había percatado que me había fracturado la cadera. Quizá fue en el momento de aventarme al río. Tal herida se manifestó cuando intenté ponerme de pie para ir en búsqueda del resto de mis compañeros, los que se habían quedado a auxiliar a la gente. Al ver que no podía avanzar, de nueva cuenta un pánico se apoderó de mí, pues recordé que algunas de esas criaturas se habían retirado por el río, y mi mente me jugaba malas pasadas, pues pensaba que en cualquier momento alguna de esas criaturas me jalaría de los pies
y me devoraría en lo profundo del río. Por eso mismo revisaba mi bolsa en búsqueda de mi navaja, pero me topé con un silbato que siempre llevaba conmigo justamente para esos casos, en los que requiera ayuda y no haya manera de comunicarme. Lo soplé con toda la fuerza que me quedaba, y para mi buena suerte, rindió frutos, pues un campesino que cruzaba por allí junto con su hijo, acudió a mi rescate y me llevaron hacia donde mis compañeros se encontraban. La verdad es que yo estaba en un peor estado del que me imaginaba, y tuvieron que trasladarme a un hospital auxiliado por un helicóptero del ejército. Una vez que me encontré del todo bien, me tomaron mi declaración, y a pesar de estar consciente de que la historia sonaba bastante increíble, la conté tal cual sucedió. No tuve repercusión alguna, pero tampoco hubo nada al respecto. Mis compañeros fueron condecorados en una celebración en la que enterraron simbólicamente algunas pertenencias de ellos que encontraron en la selva. Pero el motivo de la muerte no queda muy claro, pues se manejó que fue una emboscada por parte de la gente del crimen organizado. Hasta el día de hoy tengo terribles pesadillas producto de mis recuerdos y muchas dudas sin resolver. Nunca entendí por qué el teniente me dijo que aquel hombre pudiera haber sido uno de ellos.